Estamos por Radio City Campana, comunicados con Facundo Jaime, vocero oficial de Secaitra. Facundo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, espero que se encuentren bien del otro lado. Bien, bueno, un poco el llamado es para nuestro informe mensual de Secaitra, el Observatorio de Seguridad Vial. ¿Y qué tema, no? Las rotondas y el ingreso a las rotondas. ¿Qué tema que han investigado para este mes, no? Sin duda, un tema siempre controversial, como bien sabrás, es una de estas cuestiones que suele generar bastantes dudas. De hecho, en las respuestas que hemos registrado han quedado más que claras que la norma general en este sentido es justamente las dudas. Totalmente. ¿Cómo fueron los valores? Me imagino que la mayor parte desconoce quién es el que tiene el ingreso a la rotonda, ¿no? Así fue, más del 60%, es decir, más de 6 de cada 10 encuestados nos ha respondido de forma incorrecta, no sabiendo que la norma nacional establece con suma claridad y con poco margen de interpretación que la prioridad es de quien circula por dentro de la rotonda, no así de quien quiere ingresar a la misma. Qué bárbaro, increíble. Vos sabés que aquí en Campana tenemos lo que nosotros denominamos el ingreso a la ciudad, la rotonda de McDonald's, que bueno, se le puso ese nombre porque está frente al lugar de comidas rápidas, que quedó obviamente en el tiempo cuando hace 30 años el tráfico es justo el ingreso al puerto de Campana era mucho menor, ¿no? Totalmente, sin dudas. También al momento de encarar este estudio, lo hemos hecho sabiendo que prácticamente en nuestro país es imposible ir a trabajar, volver a nuestra casa o prácticamente movilizarnos sin atravesar en algún momento este tipo de infraestructura vial. La realidad es que lejos está de mí intentar justificar a quienes han respondido mal, pero sí nosotros desde el Observatorio Vial de Secaitra entendemos que acá se rompe una regla general. ¿Cuál es la regla general? Que en vías no semaforizadas tendrá prioridad quien viene circulando por la derecha. Claro. Si vos te representás circulando dentro de una rotonda, vas a ver que los ingresos siempre están del lado derecho. Claro. Entonces entendemos que una parte importante de la ciudadanía pueda tener esta mala respuesta, o respuesta incorrecta, mejor dicho, por entender que debe cederle el paso a quien viene por la derecha. Esto no es así. De hecho, el legislador, en el artículo 43 de la norma nacional, marca esta excepción a la regla general porque entendió que darles fluidez y continuidad a la rotonda era mucho más importante que respetar la regla general de darle prioridad a quien viene por la derecha. Esto es así porque en horarios de tránsito importante, de tránsito alto, si quien circula por dentro de la rotonda se diera el paso, lo que podría suceder es que haya un atasco. Y en caso de un atasco en una rotonda, es una de las cuestiones más complejas que puede haber, porque tanto ingresos como egresos quedarían bloqueados e inutilizados para su utilidad. Entonces, el legislador entendió que era mucho más importante que eso no ocurriese más que respetar la prioridad de quien viene por la derecha. ¿Cuántos respondieron el que llega primero? El 19%. Bien, ¿y era un número esperado esa respuesta? Y la verdad que sí, yo ahí creí que iba a ser bastante más la cantidad de gente que iba a responder. Pero esto, ¿por qué? Porque si bien, digamos, los focos o el protagonismo se lo lleva quien tiene la prioridad, hay dos cuestiones que deben ser tomadas con igual relevancia. Una tiene que ver con la velocidad a la que voy a ingresar, circular y egresar de la rotonda. Esa velocidad, no voy a hablar ni de 10, ni de 20, ni de 30, no voy a poner un kilometraje. Tenemos que hablar de una velocidad que se llama precautoria. La velocidad precautoria es la cual le va a permitir al conductor tener dominio total y absoluto del vehículo, por más de que tenga que hacer alguna maniobra imprevista. Nosotros sabemos bien que en las rotondas muchas veces hay algún pícaro que quiere meter la trompa y quiere ponerse por sobre el resto. Sí. Entonces, en esas circunstancias, hay que estar circulando la rotonda a una velocidad en donde un freno intempestivo, una maniobra de evasión, no me haga perder el control del vehículo si es que hay alguna inclemencia climática o aceite inclusive en el asfalto. Tenemos que circular la rotonda con dominio total y absoluto del vehículo.
Exactamente, sí, sí, bueno, es lo que yo te comentaba en el ejemplo que tenemos nosotros aquí en Campana, que en algún momento hasta el municipio tuvo que tomar cartas en el asunto, no puede decidir por sobre una rotonda, obviamente, porque tiene que ver eso con vialidad, pero ponían un agente de tránsito en las horas pico, por ejemplo, porque a 200 metros hay una salida de un colegio, imagínate a la hora pico de salida de colegio, más una estación de servicio, más la salida de comidas rápidas, más a 20 metros Claro. el ingreso al parador de ómnibus, imagínate lo Complicado. que... Tremendo, ¿no? Sin duda. La realidad es que la tercera cosa que hay que tener, que más en el ejemplo del municipio de Campana hay que tenerlo aún más presente, es que todos y todas las personas, inclusive peatones, ciclistas, motociclistas, no necesariamente los conductores de vehículos, tienen el mismo objetivo. El objetivo es llegar sanos y salvos a casa. Entonces, la recomendación en las rotondas, en realidad esa recomendación es siempre que estemos en la calle, pero en las rotondas aún más, es hacernos lo más previsibles posible. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que hacer, mi accionar tiene que ser el que la mayoría de la gente va a esperar que sea. Yo en esa parte específica de la infraestructura vial tengo que hacer todo lo que el resto de las personas van a pensar que voy a hacer. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces algún buen samaritano que puede pensar que está bien cederle el paso a alguien en la rotonda, lo que puede llegar a generar es un siniestro en cadena, porque quien viene circulando detrás de ese buen samaritano no está esperando que alguien dentro de la rotonda ceda el paso. Entonces, lo que está esperando es cierta fluidez. Si se encuentra con un freno abrupto, claramente esa maniobra va a ser impensada, va a ser imprevisible. Acá la cuestión, además de conocer las rotondas, de circularlas a una velocidad precautoria, es ser lo más previsible posible para el resto del tránsito. Insisto, también para motociclistas y peatones y ciclistas también. Facundo, ¿cuánta gente respondió no saber? El 21, si no me equivoco. El 21%. Bien, ¿y eso también era previsible en lo que ustedes pensaban? Bueno, nosotros pensábamos que quizá lo que me preguntaste antes de quién llega primero iba a ser mucho más alto y la ausencia de conocimiento total y absoluta, pensamos que iba a ser un poquito más bajo. Ese porcentaje sí nos pareció un poco alto. Bueno, creo que hay que tomar conciencia y día a día tomar la mayor precaución posible cuando uno sale a la ruta principalmente, ¿no? Sin duda, y en este caso puntual también fortalecer un poquito los cimientos en cuanto al conocimiento de la norma, de la educación vial. Acá claramente va a ser la diferencia. Hay que machacar mucho y entender que este tipo de conocimiento es troncal para todo conductor y conductora de nuestro país, porque como te decía antes, es prácticamente imposible llegar a cualquier destino sin atravesar alguna rotonda en nuestro país. Totalmente. Bueno, acá yo te contaba el ejemplo de Campana, tenemos a 10 kilómetros la ciudad de Zárate, la rotonda de ingreso al puente Zárate-Brazo Largo, donde se unen la ruta, la vieja ruta 6 con lo que es la 12. La 12. Imagínate, vienen los camiones que van hacia la Mesopotamia, los colectivos que van a la Mesopotamia y la gente de la ciudad que tiene el ingreso a Zárate por esa rotonda, ¿no? Sin duda, otra ciudad de lo más compleja, en donde obviamente el tránsito suele ser muy alto, y obviamente la complejidad de una ruta de la naturaleza que hablamos, una ruta propiamente rural, digamos, porque está en plena ruta, en la intersección de dos rutas, de hecho, obviamente hay que circular con suma precaución y sumo cuidado, y entendiendo la complejidad también de la rotonda en sí. Mi recomendación también es, como bien decías en algún pasaje de la entrevista, las rotondas tienen que ver con las vialidades, nacional o provincial. Entonces, si vemos que nos estamos aproximando a una rotonda y quizá no tenemos conocimiento, no hemos transitado tanto por esa rotonda, hagámoslo aún más con mayor precaución. Todas las rotondas tienen una parte central y esa parte central, mejor dicho, la circunferencia de esa parte central, nos dará la curvatura o el ángulo, mejor dicho, de giro de esa misma rotonda. Entonces, esto es lo que te decía antes, es muy difícil determinar una velocidad única de circulación en rotondas porque todas tienen su complejidad y más cuando no la hemos transitado nunca. Tenemos que tratar de hacerlo, llevarlo a cabo con la máxima diligencia posible. Totalmente. Bien, Facundo, ¿algo más para comentar? No,
amplia la cobertura de este estudio, ha sido, la verdad es que muy agradecido como siempre y espero nos volvamos a encontrar prontito. Dale, te mando un abrazo. Otro para todos, hasta luego. Así teníamos a Facundo Jaime, el vocero oficial de Secaitra, justamente el Observatorio de Seguridad Vial, comentándonos sobre una encuesta realizada y que tiene que ver con las rotondas. Menos de la mitad de los conductores no sabe quién es el que tiene la prioridad en las mismas.